Para iniciar, discúlpame por no hablar en español. Mi español no es suficiente para tener una discusión de una hora, una discusión seriosa. Entonces voy a hablar en inglés, que tampoco es mi primera lengua, mi lengua materna. Yo soy de Montreal, como escucharon. Estuve trabajando en el Hirshhorn desde hace 9 meses que estoy ahí. Escuchaba esta mañana las conversaciones interesantes que tuvimos. Y algunas personas mencionaron que para que haya un sur, tiene que haber un norte. Un poquito más cerca, bueno. Como cuando canto. Bueno, de hecho, me sorprendió que viniendo de Canadá hay tantas similaridades entre la situación colonial del arte nuestra y la de Sudamérica. No hay mucha oposición, de hecho es como una imagen espejada que tenemos en varios aspectos. Y cuando yo estaba en Montreal, para terminar un poco este tema, organizamos 2 exhibiciones de artistas o de arte latinoamericano. Una fue la de artistas mexicanos en 1999, que se trataba Yo y mi circunstancia, movilidad en el arte contemporáneo mexicano, que lo hicimos con Guillermo Santamarina y Paloma Porás. Y en el año 2007 o 2008 organizamos una especie de encuesta sobre arte cubano, la historia de Cuba y el arte después de 1968 hasta el día de hoy, con mucho arte contemporáneo. Entonces, después de unirme a Hirshhorn, a este museo, esto fue un gran paso para mí, porque me permitió seguir trabajando en esta materia, en esto que me interesa tanto, que es el arte latinoamericano. Voy a hacer un breve paréntesis y tengo que decir que me alegra mucho estar acá. Personalmente, es un honor también para mí que hayan invitado al Museo Hirshhorn a este día tan histórico que es como es la fundación de la Bienal Sudamericana. Es un evento muy importante, maravilloso. Quiero agradecer a los que me invitaron, a Aníbar también, y decirles que es una oportunidad excelente para poder volver a esta ciudad extraordinaria que amo. Así que lo que voy a hacer es presentar algunos trabajos de la colección Hirshhorn y quizás podemos mostrar un poquito esto a modo de introducción para los que no están tan familiarizados con el Museo Hirshhorn. El Hirshhorn es parte de la institución Smithsonian de Washington y como tal es el Museo Nacional de Arte Moderna y Contemporánea de los Estados Unidos. Está ubicado en Washington y su colección tiene más o menos 13.000 obras. Es una colección de enciclopedia, por así decirlo. Tiene una misión internacional. O sea que hay mucho arte latinoamericana, sudamericana, europea y de Asia. No somos un museo de arte norteamericana. Obviamente tenemos arte norteamericana, pero no es lo único que tenemos. Por eso es parte de nuestro mandato acercarnos lo más posible a todas las partes del mundo, abarcar lo más posible. Mis predecesores hicieron un muy buen trabajo también al respecto. Voy a empezar entonces con el comienzo, que nos permite comprender cómo aborda el arte latinoamericano el Museo Hirshhorn. Tenemos una buena colección de obras de los fundadores del modernismo latinoamericano. Estos artistas comprendieron que había espacio dentro de la lengua del arte moderno para la inscripción de su propia identidad. Joaquín Torres García creo que es uno de los líderes al respecto y nos complace tener 5 o 6 obras suyas
de tantas obras extraordinarias que hicieron y del momento del apogeo de su carrera en 1998, 1930, donde estuvo en París y fue un fundador de un movimiento parisino. Ese fue el momento en el cual, desde lo abstracto, como artista abstracto, recibió la influencia del neoplasticismo. Entonces se reconectó con las raíces precolombinas de Latinoamérica. Y sus obras son de ese momento exactamente. Me pareció muy importante mostrarlas, en primer lugar, como la fundación, los cimientos de cómo Hirshhorn ha estado abordando el arte latinoamericano como vanguardia y como una llama que abre la redefinición del arte moderno desde la 1920 y 1930. No tenemos otra colección de arte colombina. Solamente tenemos estos ejemplos, estas obras que ejemplifican o ilustran cómo Latinoamérica ha abrazado, ha soportado el modernismo, implantándole su propia identidad también, inyectándole su identidad. Wilfredo Lamm, por supuesto, de principios de los 50, de la década del 50. Van a ver que muchas de sus obras se otorgaron como donación a Hirshhorn. Joseph Hirshhorn nació en Letonia, viajó a los Estados Unidos cuando era muy pequeño y hizo una fortuna en Wall Street y tuvo la suficiente suerte y también la suficiente inteligencia de vender todas sus acciones antes de la crisis de 1929. Logró hacer millones y también tuvo la suerte de ser inspirado en comprar obras en Canadá también, obras de arte, y básicamente también compró tierras y él era el propietario de grandes tierras y de muchas tierras en esa zona. Entonces, Hirshhorn comenzó a generar su propia colección. Él fue el padre de los curadores y los historiadores. Él iba a todos los museos, a las galerías y se compraba todo. Siempre negociaba un 40%. Entonces, la gente lo conocía justamente porque él trataba de negociar los precios para poder vender todo y comprar todo en general. Entonces, cuando él le dio su colección al Congreso, al gobierno estadounidense en 1966, tenía 6.000 obras esta colección que él donó. Y había podido reunir de manera muy selectiva a muchos artistas muy importantes de Latinoamérica, pero no solo latinoamericanos. Creo que la colección tiene más de 60 Henry Moores, 160 Kunings, 7 de las mejores obras de Francis Bacon, 4 Giacomettis, un montón de Joseph Adler. Era ese tipo de coleccionista y cuando murió en 1981 también adquirió otras 6.000 obras más, que son las que sumaron al patrimonio de Hirshhorn. Entonces acá vemos que este fue uno de las donaciones de Hirshhorn, Wilfredo Lamm, de la década del 50. Wilfredo Lamm, no es necesario presentarlo, fue uno de los fundadores del modernismo latinoamericano, un hombre que trabajó mano a mano con Picasso cuando estaba en Francia a fines de la década del 30, después volvió a Cuba en 1941 para descubrir sus raíces afrocubanas y también era primitivo, su arte era primitivo, no necesitaba ver las máscaras africanas, él las llevaba dentro suyo. Este es un momento de gracia en la historia del arte latinoamericano, cuando Wilfredo Lamm vuelve a Cuba, a La Habana específicamente en 1941. Tenemos muchos ejemplos de sus obras. No tenemos The Jungle, La Jungla y otras obras magníficas de 1941-42, pero las que tenemos son absolutamente espléndidas. Respecto de otros artistas latinoamericanos maravillosos, también tenemos a Mata, que tenía un universo, era más bien universal, un universalista. Tenía un enfoque más psicológico hacia el arte, pero también era una persona, un artista que era muy consciente de su latinidad. Sabemos cuánto influenció a Pablo Neruda y a otros poetas, y recibió su influencia. Y también
también hay muchas obras hermosas y obras extrañas, esculturas únicas que tenemos en nuestra colección y que las obtuvo nuestro ex curador, nuestro curador senior, Alfred E. Fletcher, en su momento. Entonces, esta base, estos cimientos de los grandes maestros del modernismo latinoamericano era tan importante que en 1992 hicimos esta exhibición que yo realmente se la sugiero, les sugiero que lean el catálogo, se las recomiendo porque es muy seria, es muy profunda, es una lectura muy interesante para comprender las interrelaciones y las intersecciones entre el modernismo europeo y la identidad latinoamericana y las raíces y la cultura. Absolutamente interesante y espléndida es esta lectura y les permitirá conocer mucho más en esta materia, incluso mucho más de lo que yo podría conocer. Es una exhibición que aborda estos cuatro maestros, que fue un momento muy importante, un momento que marca el cambio en Latinoamérica. Y fue la primera lectura integral acerca del modernismo latinoamericano, el inicio del movimiento del modernismo latinoamericano en los 40, en la década del 40 y del 30. Acá en la izquierda solamente tenemos un portarretrato de Diego Rivera, que lo hizo Zapata en 1931, lo hizo Siqueiros, Zapata es el nombre, y realmente es único, es exclusivo, es un placer trabajar en un museo donde tenemos acceso a obras tan maravillosas, sinceramente. Fast forward. Si avanzamos un poquito más, a comienzos de la década del 60, Joseph Hirshhorn, de nuevo, era una persona que era una persona vanguardista para su momento y siempre estaba viajando entre Nueva York, París, Italia y compraba todo lo que veía. Créanme, este fue un hombre que literalmente amaba coleccionar. Y comprendió el modernismo y también comprendió una de las cosas, creo que fue el primero, al menos que yo conozco en Norteamérica, que comprendió y que siguió la óptica, el arte óptico-kinética de Sudamérica con mucha pasión y adquirió a través de su colección y también a través del gobierno estas obras maravillosas de Soto y de otros artistas optoquinéticos maravillosos. Y como ven, en aquel momento estaba muy de moda en París, en la Galerie d'Audenciné, pero no se veía mucho en Norteamérica. Entonces yo creo que somos uno de los pocos museos que tenemos una colección tan rica que data de la década del 60. El Museo de Bellas Artes de Houston también tiene una gran colección de arte latinoamericana. Mari Carmen Ramírez, que yo estoy seguro de que muchos de ustedes conocen, es la jefa del departamento y también tienen muchas obras muy interesantes. Pero una cosa que digo que me gustaría decir como una nota de color, que el Museo de Bellas Artes tiene un departamento de arte latinoamericana y nosotros nunca tuvimos. Nos resistimos a tener departamentos culturales, de hecho. El arte latinoamericano, el arte asiático, el arte africano, el arte europeo, son todos parte de una definición global del modernismo. Participan activamente en una conversación global con los principales modernistas que vimos, los artistas de la década del 60, de principios de los 60. Y nuestra intención es respetar esta idea de que los artistas sudamericanos tenían acerca de esta conversación global del modernismo. Por eso, para poder separarlos en departamentos, sería para nosotros algo equivalente a hacer una división o compartimentalización demográfica de la sociedad del arte, y es algo con lo que no estamos de acuerdo. Por eso,
La integración de estos trabajos son importantes comprenderlas desde el enfoque más amplio de las colecciones globales. Este es un muy buen ejemplo, hermoso ejemplo de Soto. Otra obra pequeña que sé que están muy familiarizados con este tipo de obras. Tienen miles de estas obras hay en Sudamérica, estoy seguro, pero nosotros estamos muy felices de tener este tipo de obras en Washington. Y poder también mostrarlas, exhibirlas al público. Obras hermosas de Sergio Camargo, maravillosas, Sergio Camargo de Brasil. La pieza que está en la derecha sé que es muy extraña, está hecha de madera y hierro, de manera tal de que la parte de madera está encastrada en la línea de hierro y es una pieza, es una obra hermosa. Las dos piezas que están a la izquierda actualmente se están exhibiendo. Lucho Fontana, también tenemos muchas de sus obras, pinturas, esculturas. Acá ven parte del Hirshhorn, que tiene la parte de Fontana, una obra de Fontana, que justamente se está exhibiendo ahora. Así que si llegan a ir a Washington, están ahí y son parte de la exhibición permanente. Y estamos extremadamente felices de tener este tipo de obras como parte de la muestra permanente. Otra exhibición que estamos haciendo ahora se llama Waves of Italian Influence, ondas de influencia italiana. Déjenme ser honesto. Podría ser mucha influencia argentina, la verdad, también. Podría decir eso, pero la Embajada de Argentina no se acercó a nosotros. La Embajada de Italia lo hizo y ofreció subsidiar, patrocinar una exhibición del arte italiano. Y es por eso que lo hicimos. Comenzamos a trabajar con Lucio Fontana y su influencia, obviamente, de Camargo también. Y también en Europa, en Le Gard, en París, en Novellet y en muchas otras instituciones. Esta exhibición lo que hace es reunir obras hermosas que nosotros tenemos de Fontana y de Castellani también. Enrico Castellani, acá ven obras de Camargo, una obra de Camargo. Rossi, García Rossi y Julio Leparc. Y también de nuevo Enrico Castellani. Y nuevamente, desearía realmente hacer énfasis en esto. No es algo que se muestra, no es una muestra de arte italiana, argentina o latinoamericana, sino que la idea es que estas obras, es mostrar que estas obras se produjeron en esta parte del hemisferio y participan de esta conversación global. En este caso datan de la década del 60 y de una redefinición de lo que es modernidad. Lo moderno está destinado a estar en contacto con la luz, el espacio, el movimiento. Todas esas eran las obsesiones de los artistas de la década del 60, de principios de los 60. Y eso es justamente lo que traen estas obras en una conversación global. Otras obras que también son parte de la colección, Julio Leparc, esta obra hermosa de Marta Botto, también hermosa y única esta obra que tenemos de Marta Botto. Y maravillosa realmente. También en Hirshhorn fuimos uno de los primeros en coleccionar obras de Carmen Herrera, que ahora saben que ella cumplió 100 años este año. Todavía está viva y está en su mejor momento, como solemos decir. Otro buen ejemplo, hermoso ejemplo de abstracción geométrica. No me lo escucharon nombrar, pero ahora lo voy a anunciar públicamente. Estamos trabajando en un proyecto de arte cubana de la década del 50 al día de hoy. Y una sección va a estar dedicada justamente a Grupe de Jones y a sus abstracciones geométricas y al movimiento de la década de comienzos de la década del 50 en La Habana. Sanu Barrier, Los Soldevilla son algunos de los importantes momentos o artistas que representan la abstracción sudamericana. También es importante enfatizar que el Hirshhorn coleccionó arte de artistas mujeres. No tenía prejuicios.
Hirschhorn en su al momento de coleccionar arte. También vemos obras de Marta Botto, también de Alicia Penalba, que estaba viviendo en París en la década del 40 y del 50. Y tenemos 3 obras maravillosas de Alicia Penalba que pensé que podía mostrar. Esta no es tan nueva, pero hay otras figuras u obras geométricas de la neofiguración argentina de Macho. Por eso me pareció también importante mostrarla. También hay obras importantes de Fernando Botero. Botero es Botero. Y tenemos los Boteros, digamos. Pero esto es absolutamente una obra fantástica de comienzo de los 60, 1961 exactamente, que es un estilo códex, es una especie de alegoría al periodo de violencia en Colombia en la década del 40 y 50, que está un poco diseñado, un poco escondido como una alegoría al Papa que lanzó las cruzadas en el siglo XII. O sea que es una especie de alegoría política que hizo Botero. Y no es parte del estilo de la obra que él suele hacer. Seguimos avanzando entonces ahora. En el año 2012 creo que fue, que Hirschhorn organizó una exhibición llamada Suprasensorial. Esta es una palabra que Oitística, el artista brasileño, utilizaba para describir sus sus aislamientos penetrables. Y más allá del reino de la admiración estética, había también una experiencia sensorial del arte que él transmitía. Y esta exhibición reunió una serie de obras. Una de ellas está en nuestra colección, es que estamos viendo en pantalla, que es de 1965, que la obtuvimos y se refabricó, se restauró en 2010. Trabajamos junto con el Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles. Esta es otra vista, digamos, de la misma obra, una obra maravillosa, absolutamente admirable. Otras obras también de esta exhibición suprasensorial, también con espacios coloridos, donde Fontana en 1951 hizo una obra. En Milán, se exhibió en Milán para el triennial de Milán. Esto también fue una reconstrucción. Este es el tercer piso de la Galería Hirschhorn, perdón, el segundo piso. Los que conocen la arquitectura del museo van a reconocer esta foto porque es un museo muy fácil de reconocer por su arquitectura. Acá otra obra de Soto absolutamente maravillosa. Esto no era parte de la exhibición suprasensorial, pero podría bien haber sido algunas pequeñas obras para terminar. Otros artistas latinoamericanos que también tenemos en nuestra colección. Ahora quiero decir con cierta claridad que en lo que respecta a Hirschhorn y cuán de cerca él siguió el modernismo latinoamericano y sudamericano de la década del 30, 40, 50 y 60, hubo una brecha en los 70 y los 80 donde no estuvimos tan cerca. Entonces tenemos bastantes brechas en nuestra colección. Lo lamentamos y esperamos en los próximos años poder recompensar un poco esas brechas, poder subsanarlas. Tenemos muy pocas obras de arte conceptual, de arte de performance, de lo que son las representaciones, y nos gustaría realmente poder subsanar esa brecha que tenemos. Así que también es una especie de pedido que les hago. Si en algún momento tienen algún tipo de obras de artistas conceptuales o de performance, de representaciones, también me interesaría. También tenemos esta obra hermosa de Salcedo, Doris Salcedo. También obras de Diana Mendieta para enfatizar el rol de la mujer en esta parte del mundo. Ana Mendieta, debo decir que Hirschhorn organizó su obra, su exhibición retrospectiva en el año 2004. Fue una exhibición retrospectiva que circuló por toda América del Norte. Entonces tenemos muchas obras de sus obras de los 70, de los 80,
Esto sí que es una fortaleza, digamos, un plus que tiene nuestra colección. Marco Maggi, que también fue representado en la última Bienal de Venecia. Tenemos esta instalación hermosa que hizo. Eugenio Dittborn, hay algunos ejemplos de lo que son los artistas contemporáneos que tenemos, simplemente para darles un ejemplo. Acá tenemos las distintas series. Guillermo Cuitca. Esta también es una de las obras que tenemos, que son de Guillermo. Y el póster de la exhibición de la retrospectiva, de la muestra retrospectiva que se hizo en Hirshhorn. Y para terminar, les cuento que estoy trabajando en la reinstalación de la colección permanente para el próximo mayo. Voy a traer, o vamos a traer, una serie de obras de la colección que tenemos para estudiar obras de Van Gogh, la representación, la exhibición de Van Gogh de Francis Bacon, que fue una de las pinturas más maravillosas, más extraordinarias de Bacon. Tenemos estos Giacometis en los 30 y los 40 que les quisiera mostrar, y también de Kooning tenemos bastantes obras que tenemos que mostrar. Roenwijk. También tenemos una colección significativa de los artistas de los nuevos medios, Camille Rolls, Coles Fatigue, obras de Guido van der Weyden, también obras de Darling Clairwood, Gary Hill, Douglas Gordon, muchos otros artistas. También tenemos Miguel Ángel Ríos. Pero quisiera reunir todas estas obras en una conversación más amplia acerca de la consideración del arte y el conocimiento de una forma más bien suelta, descontracturada. En todas estas obras hay tres que les voy a mostrar que estamos considerando adquirirlas. La última ya la adquirimos, de hecho. Una es de Eduardo Basualdo, cuyo trabajo adquirí cuando estaba en Montreal. Creo que él es uno de los artistas más exclusivos y queríamos presentarlo en una de las galerías como una especie de sorpresa. La obra se llama The End of Ending. Y otra obra de un tema bastante similar que lo hizo Reini Leivanovo, un artista cubano. Estas son imágenes que se tomaron de la Bienal de Habana en mayo. Y estos 5 rectángulos que ven en la pantalla están hechos de tinta negra, no son pinturas, y representan la proporción exacta de tinta que se utilizó para escribir 5 libros de la década del siglo XX. El título se llama El peso de la memoria. Y estos libros a los que hace referencia son de izquierda a derecha. El libro revolucionario de Lenin de 1914 o 17, Mein Kampf de Hitler. Fidel Castro, la historia me absolverá, de Fidel Castro. Mao Zedong, el libro rojo, The Red Book, y el libro de Gaddafi, que se llama I Will Forget, Then Read It. Esta es una obra que vimos y que inmediatamente reservamos para el Hirshhorn. Estamos en el proceso de adquisición porque nos parece una obra que trae lo mejor de lo que el modernismo sudamericano nos enseñó, que es la capacidad de establecer un puente entre las consideraciones universales de forma e idioma y profundamente, que están profundamente enraizadas en consideraciones de identidad política e historia. No sé cómo va a funcionar cuando lo mostremos en Habana, si ponemos libros de Gaddafi, Hitler y Castro al mismo nivel, pero creo que no van a leer los títulos, en realidad. No van a preguntar, solamente van a preguntar cómo se hizo. Así que esta sería una pieza, una obra que es una edición única que vamos a mostrar. Para ustedes que hayan estado en Hirshhorn y conocen el museo, lo vamos a mostrar en la galería del tercer piso. Creo que
es una de las mejores cosas que tiene la arquitecta de Hirshhorn. Y la arquitecta de Hirshhorn dijo que esta es la visión más hermosa del museo en el mundo. Yo no lo sé, pero se ve al Mall Nacional y uno puede ver el Capitolio de un lado, el Monumento de Washington del otro, y los archivos y la Galería Nacional y también la historia nacional. O sea que este piso muestra un área, una imagen tan rica en símbolos de nuestro país. Es un lugar inspirador, donde cuando uno se para en este lugar del museo puede generar una intuición, obtener una intuición de qué significa el arte, en qué medida está relacionado el arte con la historia. Por eso queremos presentar esto en esta sala: Gaddafi, Mao, Castro, Lenin y Hitler, y todos enfrentando al National Mall a través de esta lengua o idioma universal de la abstracción. Y la última obra que les quiero mostrar, de Héctor Zamora, quizás algunos de ustedes están familiarizados con esta, se llama El abuso de la historia. Bueno, una pieza, una obra maravillosa. Bueno, voy a hablar en castellano, ¿no? Sí, entiendo. ¿Entiendes? Entiendo, es castellano. Okay. Muchas gracias, Estefan, por este recorrido y este panorama sobre la colección Hirshhorn. Me quedé medio impactada con el último video. A mí se me ocurría, a partir de lo que comentaste al principio, sobre esta resistencia o esta toma de decisión de no compartimentar los departamentos desde el punto de vista cultural. Lo primero que me pregunté, dado todo este recorrido que hicimos, pero donde no pudimos ver las obras in situ, es decir, en las salas, si este mismo criterio de no separación cultural de la colección, en esos términos, se refleja o se evidencia en la manera de exhibición. Y si fuera así o no fuera así, ¿cuáles serían tus ideas respecto de esto? Bueno, a ver, si entendí bien, en realidad la idea es justamente no hacer esta compartimentalización, exactamente. Estas obras tienen un eco una en otra.
let's be clear, there La are idea es cultural movements. que, digamos algo claro, existen los movimientos culturales, national scenes. existen There escenas are, nacionales, city identities. existen las identidades de We're las ciudades. totally aware of this. Y somos totalmente conscientes de esto. Como les dije, yo trabajé en la escena mexicana y cuando trabajábamos en esta exhibición mexicana decíamos, bueno, ¿hay algo acá que se pueda denominar mexicanidad o cubanidad? Y ahí es donde nos acercamos a esta escena, a esta exhibición mexicana con la noción de movilidad. Y empezamos a ver a los artistas mexicanos que trabajaban afuera, en el exterior, pero también artistas extranjeros que trabajaban en México, con Thomas Alice, Thomas Glassford, Melanie Smith. Entonces, cuando uno ve este tipo de obras, estos movimientos culturales, creo que tienen que ser conscientes de que hay una gran mezcla. Y que más allá de la existencia de la localización y de las identidades culturales, también hay algún tipo de conversación internacional, y esto debe reconocerse. Para decirlo en forma directa, creo que las instituciones estadounidenses han estado haciendo un eco en lugar de cuestionar las demografías o las clasificaciones a través de las cuales el gobierno da un servicio a la población. Es decir, cuando uno responde a una encuesta en Estados Unidos te preguntan, ¿sos blanco? ¿De qué raza sos? Hay muchas casillas. Y ahora vemos que las instituciones se hacen eco de esta compartimentalización de la demografía en grupos sociales y culturales. Y yo creo que eso debería ser algo que lo cuestionemos, deberíamos cuestionarlo y deberíamos ver cómo hemos estado siendo pasajeros y observadores. Un gran ejemplo es Torres García. Él es un gran nómada del siglo XX que ha traído de vuelta el modernismo a Latinoamérica, así como también ha podido visualizar e infiltrar el modernismo con un sentido, con una sensación de identidad propia. O sea que la exhibición, para decirlo claramente, no están todos juntos, no. Esto a su vez relacionado con lo último que estabas diciendo, me hace pensar en lo problemático que es también este concepto, que es muy antiguo, pero que también tiene su cuota de riesgo, que es el concepto de influencia. Sí. Para lo que son particularmente las categorizaciones de, por ejemplo, para el arte latinoamericano, ¿no? Modernista, bueno, la influencia de tal o cual. Y por otro lado, ¿cómo pensás vos que otros términos pueden activar curadurías distintas? Por ejemplo, apropiaciones, que tiene más que ver con una cosa activa de un lado y del otro. Y me pregunto en ese aspecto, en ese sentido, ¿qué lugar? Es decir, ¿cómo se hace para problematizar un concepto como influencia en términos de incluir lo latinoamericano en el concierto global? ¿Cómo se hace, decía, para problematizar esto? Por ejemplo, a la hora de la adquisición de obras. Porque, ¿cómo es que se adquieren? O cómo inclusive Hirschhorn, ¿no? ¿Cuál fue el concepto de adquirir? Lo adquiero porque es como, bueno, es un representante latinoamericano de tal modernismo en influencia con Francia o con Italia, o inclusive veía los títulos de algunos de las exhibiciones. No sé si soy clara. Es decir... no sé si entiendo, claro. Sí. Si vos pensás que hoy las decisiones, por ejemplo, de un museo de adquirir obra, ¿sí? En esa decisión pesa el concepto de influencia de un movimiento internacional en relación, en este caso, con una producción latinoamericana. O si lo que prima o lo que también interesa es una producción
que si bien puede tener vínculos con ese, por ejemplo, con otros movimientos internacionales, tiene su propia identidad y singularidad, y que en vez de pensarlo en términos de influencia, uno lo podría pensar en términos de, en todo caso, de apropiación y intercambio. Sí, creo que lo que estás diciendo es un tema crítico, un problema crítico, porque para que uno decida qué obra va a adquirir o pensamos que vale la pena, tenemos que saber primero cuál es la importancia, no la influencia, sino qué importancia tiene, obviamente, la obra del artista dentro de su propia esfera de producción y también, quizás, también su resiliencia afuera. En algunos casos hay obras que tienen una gran influencia en una escena, en un ámbito, pero no tienen ninguna resonancia afuera. Entonces, en ese caso, tenemos que tomar los pasos necesarios para decir, bueno, pueden no saber esto, pero esta obra está influenciando en gran medida este contexto. Por otro lado, yo siempre trato de no pensar, yo soy canadiense, así que tenemos los mismos problemas. Hay una teoría en la década de los 60s y 70s que se llamaba la brecha o la demora, el retraso colonial, que era cuando las colonias estaban adaptando a las fórmulas metropolitanas, pero iban como una especie de con jet lag, iban un poquito detrás, retrasados, en términos de quién viajaba, el que viajaba era el que traía las ideas después. Y esta especie de atemporalidad fue algo que también impactó al arte y hacía influencia en cómo se observaba el arte dentro de su contexto. Era como que había una influencia tardía. Acá vemos todo lo contrario. Los artistas latinoamericanos estaban haciendo los que Turrell y otros artistas hicieron mucho después. Y como canadiense que trabaja en los Estados Unidos, siempre me sorprende ver cómo los estadounidenses piensan a veces que todo comenzó ahí, empezó en Estados Unidos, en Norteamérica, y que todo lo demás que hay en el mundo son copias. Es como que ellos hacen las películas y los chinos las copian. Pero no necesariamente es el caso. Entonces, cuando uno lo ve de más cerca, cuando uno lo ve desde en primera plana, siempre hay una revelación acerca de cómo estos artistas ya eran vanguardistas, siendo latinoamericanos y en relación con un artista canadiense, por ejemplo. El primer grupo automatista que existió como grupo con la teoría de escribir un manifiesto en palabras fue en 1942 en Montreal. Algunos artistas lo saben y algunos no. La historia del arte es importante para Canadá y en el estadio, en la escena mundial, a veces se olvida. Entonces, por eso es que hay que decir, en la conversación global del automatismo y de la escritura, esto ya estaba ahí, incluso antes de que lo hicieran otros artistas. Entonces, requiere mucho conocimiento que, gracias a Dios, yo tengo curadores que también me ayudan porque yo no tengo todo ese conocimiento, pero estás en lo cierto. Uno tiene que poder abordar esto y no proyectarlo solamente en base a la influencia. Creo que tenés mucha razón con cómo lo estás abordando. Era precisamente a donde apuntaba mi pregunta. Bueno, ¿tenemos tiempo o una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo para una sola? ¿Allá? Hi, I'd like to ask my question in English, if that's okay. Within your light Dentro theory of de la teoría del universalismo y el enfoque universalista al arte, ¿cómo ves una bienal que está focalizada en ser organizada por una región de estados? Bueno, lo que entiendo es que todas las iniciativas tienen un origen.
desde el cual tienen que empezar. No siempre vienen de Naciones Unidas. En este caso, esto es lo más cerca que se puede llegar a las Naciones Unidas. En realidad, es una especie de iniciativa continental. Y yo creo que desde lo que entiendo y desde lo que he escuchado, que dijo Aníbal esta mañana, no se trata tanto de un arte latinoamericano, sino más bien de una visión mundial de acá. Y ver el mundo desde Buenos Aires o Montreal o México es muy distinto que verlo desde Londres o Nueva York o París. Nosotros vemos distintas cosas, buscamos distintas cosas, consideramos otras cosas importantes y distintas de los que consideran importantes en Londres, París o Nueva York. Entonces, si uno llega a ese punto y puede decir, desde mi punto de vista, en la historia, en el mundo, esto es importante, y no decir que es importante lo que otros me dicen que es. Creo que eso es fantástico. Y enfrentamos el mismo desafío. Entonces, entiendo que no es solamente una bienal con raíces nacionales, sino más bien un evento que define una perspectiva en el mundo. Bueno, muchas gracias. What can you tell me about the conference that you made recently? So for this conference, I presented a story or the history of the collection and exhibitions of Latin American art in the Hirshhorn Museum. So the Hirshhorn Museum is one of the Smithsonian Institution's museums. It's on the Mall. It's per se the National Museum of Modern and Contemporary Art of the United States, because it's part of the Smithsonian. It's a government institution, and it was founded in 1966 but opened in '74, and has an international mission, and it has very strong holdings in Latin American art, and also has produced a number of very good exhibitions of either on movements or forms or artists of Latin American art, mostly South American, but also Cuban. So it's important because it's in Washington, and the millions of tourists who come through Washington can see these works when they are on display, and it's a window onto a world that not all Americans know of. It's important, the Latin American art to United States? Absolutely. The Hirshhorn was one of the first museums to collect Latin American art in the 60s, Mr. Hirshhorn, the founding collector. And it continued after that, and so it is a strong collection. And now there are other museums that have Latin American departments. In Houston, it's a huge collection. In Phoenix, also. MoMA has a Museum of Modern Art in New York, has an amazing collection of Latin American art. And they started very early, in the 40s actually, late 30s, early 40s. So we started later, but we didn't exist in the 40s either. But I would say that after MoMA and with Houston on a different level, we have the most historical depth of Latin American art. You know, from a perspective, from a South American perspective, one maybe tends to forget how amazing artists of this part of the world were, how daring they were, how bold, how inventive, and they're just great artists, and their art is amazing. And serious museums will look at it and say, you know, we need to have this. Lucio Fontana is one of the very great masters of the 20th century and very, very influential around the world. But also the optokinetic group too, Soto and Cruz Diaz, and
and the neo-concrete school of Brazil, and the performance art in Latin America is hugely important, and the conceptual art too. So there are many, many movements that were born in South America, ways of coming to art, ways of making art, inventing art that are profoundly original. So I'm happy to work in a museum that has that acknowledge that, and that has great works by these amazing artists. So, what do you think about the Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de la UNASUR? I think it's a wonderful initiative because usually biennials, biennales are city initiatives. One city comes together and says, let's do a biennale because it's going to attract people. And so they don't, unless they have the depth of history, you know, like Sao Paulo, which started in, I think, in the 50s or 60s, or Venice, which started a century ago. If they don't have that depth of history, they have good moments and then they peak, and then they're not always, you know, sustainable. But what is unique with this initiative is that it is backed by all the countries of UNASUR. And so, unless they decide to drop it, the means are there, the power to act, and it is also a unifying vision. It's not just a city initiative, it's really a continental vision that has the ambition of looking at the world from a continental standpoint. I think that's quite unique, and it's promising. And what do you think about the mission of the arts, talking about South Global? Well, it's a great idea because it's not new. I mean, you know, the term global village was defined in 1963 by Marshall McLuhan, so it's already 50 years old. So the notion of a global village, of a global conversation, has been there for 50 years. And it is more and more true with techniques of communication that allow us, you know, to respond very quickly to what is happening around the world. And so, this being said, you're always looking at the globe from one standpoint, from one perspective. And whether you look at it from London, which is pretty much the self-defined center of the world, or from Buenos Aires, you have a totally different perspective. So I think it's very important to have that global perspective, but taken from the south, yes. Thank you. Thank you, Joaquín. ¿Qué opinión le merece esta Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de UNASUR? Bueno, en principio me parece una iniciativa importante en términos no solamente regionales, sino globales, en relación también con su propio nombre, ¿no? Sur Global. Porque me parece que apunta a algo que está sucediendo en la escena artística desde hace ya mucho tiempo, que tiene que ver con fronteras que son borrosas, con diversidad, con un diálogo entre diferentes regiones, inclusive dentro del hemisferio sur, ¿no? Esta relación sur-sur, estos puentes que se unen, que uno puede imaginar entre, no sé, Argentina y Australia. Entonces, me parece que es una excelente iniciativa. Le pregunto desde su lugar, ¿qué aporta el arte contemporáneo en esta Bienal? ¿Qué debería aportar? ¿Para qué el arte contemporáneo? Bueno, yo no sé si la puedo responder al para qué, es decir, el arte contemporáneo con todas sus especificidades y diferencias es lo que es. El arte contemporáneo latinoamericano también tiene sus especificidades y sus singularidades. Me parece que es una ocasión interesante para que la gente pueda, no solamente de esta región, ¿no? Porque una bienal implica un movimiento de gente de muchos lugares del mundo, para que puedan tener esta percepción y apropiación de obras contemporáneas producidas en todo el mundo y que la gente, ¿no?, lo vaya incorporando.
y afortunadamente acá en Buenos Aires, a un hábito que esperemos que dure mucho tiempo. Le pregunto por la actividad que acaba de pasar. Estuvo dialogando con el curador en jefe del Museo Hirshhorn. ¿Cómo fue esa conversación que tuvo? Bueno, él es una persona muy conocedora de la escena contemporánea, trabajó mucho tiempo en Montreal y ahora está como curador de esta colección tan importante que, por lo que estuvimos viendo, incorporó como parte de la colección original mucha obra latinoamericana de prestigio, relevante, y bueno, una de las cosas que hablamos es bajo qué criterios eligen, ¿no?, estas obras latinoamericanas en relación con movimientos europeos o norteamericanos, y creo que él con mucha claridad fue explicando estos temas, así como decisiones a la hora de cómo se exhiben estas obras en el marco de una colección tan amplia que no solamente incluye lo latinoamericano, ¿no?, en pos de no dejar como como encapsulado el concepto de lo latinoamericano, y sí de pensar, como decía antes, de estas fronteras borrosas, donde hay muchos vasos comunicantes entre artistas latinoamericanos y el mundo entero, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriela. No, de nada, gracias a ustedes.